Para demostrar que las funciones propias de un operador hermítico son ortogonales, debemos recordar primero qué significa que un operador sea hermítico. Un operador es hermítico cuando cumple con esta igualdad. Lo vamos a dejar aquí. Es decir, un operador es hermítico cuando la integral que involucra al operador y a dos funciones propias es exactamente igual que la integral involucrando al adjunto de ese operador. Esa es la información que nos dan y en base a esa información debemos demostrar que las funciones son ortogonales, es decir, si esas funciones son distintas, entonces debemos llegar a la conclusión, en otras palabras, esto debe implicar que el producto punto de esas funciones, al ser distintas, es cero. Eso es lo que debemos demostrar. Entonces, partamos con la demostración. Demostración. Sabemos entonces que los operadores hermíticos, al actuar sobre una función propia, por ejemplo, este mismo operador O, actuando sobre la función psi sub n, va a generar valor propio omega n y la misma función. Pero multiplicamos por el conjugado de la función psi sub m. Y obtenemos esta nueva igualdad. Si integramos en todo el espacio, usamos la notación de Dirac para simplificar nuestra escritura. Y obtenemos eso. Por otro lado, si el operador actúa sobre las funciones propias de esa manera, el adjunto de ese operador va a actuar sobre las conjugadas de las funciones propias. Y convenientemente lo aplicamos de esta manera. Tomamos el operador adjunto, que sabemos que debe operar sobre los conjugados de las funciones propias. Tomamos el conjugado de la función propia, de una función propia distinta a psi sub n, que en este caso sería psi sub m. Es decir, nos aseguramos que partimos de otra función propia distinta y tomamos su conjugado. Y lo aplicamos sobre, y, y le dejamos aplicar el operador adjunto correspondiente. Se obtiene como resultado el valor propio, pero el conjugado del valor propio de la función original y el conjugado de esta función original. Integramos también, perdón, todavía no hay que integrar, premultiplicamos, esa es la expresión que hay que usar realmente, premultiplicar por la función psi sub n. Psi sub n, la original, no la conjugada. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es justamente armar la relación que define el carácter de operador hermítico. Es decir, queremos partir de esto para llegar a la demostración de que las dos funciones son ortogonales. Como el operador es hermítico, al declarar que es hermítico, eso es sinónimo de establecer esta relación. Repito, al declarar que el operador es hermítico, inmediatamente esas palabras, esa declaración hermítico se traduce en esta expresión matemática. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es armar esa relación matemática en base a la información que nosotros tenemos del enunciado de esta tarea.
Una vez que hemos aplicado esta premultiplicación, ahora procedemos a realizar la integración en todo el dominio donde existe la función. Y por supuesto aplicamos la notación de Dirac. Atención cuando uno pasa de la notación integral convencional a la notación de Dirac. Aquí no me voy a saltar el paso como lo hice con la ecuación anterior, sino que voy a escribir la integración directamente y luego lo voy a transformar en la notación de Dirac para que puedan apreciar cómo uno ordena los términos para poder escribirlo en la notación de Dirac. Bien, ahora vamos a usar la notación de Dirac. La notación de Dirac establece que usamos los paréntesis bracket, bra, que es el que se escribe a la izquierda, es un paréntesis angular apuntando hacia la izquierda, y a la izquierda también se coloca siempre la conjugada de la función que está en el integrando, en este caso, psi sub m asterisco. Y por supuesto, no se coloca el asterisco ni la dependencia de x en la notación de Dirac. Basta con el símbolo de la función y el subíndice. El operador adjunto y la función psi sub n. Y esto es igual a valor propio conjugado de omega sub m y nuevamente la terminología o simbología de Dirac. Vamos a la otra igualdad. Para poder apreciar mejor, alejamos la perspectiva que nos da la pantalla y podemos ver lo siguiente. El operador es hermítico, es decir, esta igualdad se debe cumplir. Y justamente eso es lo que vamos a establecer ahora. Es decir, vamos a establecer, por la propiedad de hermiticidad de este operador, que este término es igual a este. ¿Por qué? Porque es hermítico. Por lo tanto, los términos que están a la derecha de los signos igual son iguales entre sí. Es decir, de aquí nosotros concluimos, esto implica lo siguiente. Como son iguales esos términos, por la propiedad de hermiticidad del operador O, entonces concluimos lo siguiente. Concluimos que este término tiene que ser igual a este término. Bien. Y ahora podemos simplemente agrupar a un solo lado de la igualdad todos términos que apreciamos ser distintos de cero, es decir, estamos restando el término que está a la derecha, por ejemplo, lo pasamos a la izquierda, y luego factorizamos por la integral que tienen en común estos dos términos que se están restando. En este caso, esta integral. Paréntesis, omega de n menos omega sub m asterisco o conjugado. Como son valores propios asociados a funciones propias distintas, esta diferencia de valores propios no es cero, es distinta de cero.
Por lo tanto, podemos dividir en esta igualdad, podemos dividir por esa diferencia de valores propios, porque ya sabemos que es distinto de cero, y por lo tanto llegamos a la conclusión que nos estaban pidiendo, es decir, demostrar que las dos funciones psi sub n y psi sub m son ortogonales. Es decir, al dividir, concluimos que el producto punto entre estas dos funciones propias del mismo operador es cero. Y con eso la demostración está finalizada.